Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitinsilva vas a empezar. Con Vitinsilva e inspiración. Bueno, después de ver al doctor Buff, vamos a hablar con el doctor Jaime Molina, pero esto, por supuesto, es el uso de la tecnología lo que nos permite realizar, porque él es de Colombia, está haciendo su posgrado, o sea, ya se recibió en la provincia de Buenos Aires, está trabajando en 3 hospitales y bueno, realiza, digamos, sus actividades en los hospitales públicos, ¿no? Pero fundamentalmente el doctor Jaime Molina lo vamos a ver, porque esto lo vamos a estrenar acá, gracias a la ayuda de Flavia Bravo, que es una gran amiga, y también, y le mando un gran abrazo a Flavia, y bueno, y a la sabiduría de Beto, la verdad, porque Beto es el que arma todo esto, en realidad se le debe mucho y siempre no me reclama, sino que me enseña, porque yo entiendo que aprendo. Él es el director del canal, digamos, el que se encarga de todo y bueno, a veces uno tiene que aprender, porque la verdad estamos en un constante aprendizaje acá en esto y yo lo tomo en serio, a pesar de que por ahí lo hago creer a él que es broma, pero en serio me tomo su palabra porque sabe un montón y hace muchos años que está a cargo de esto. Bueno, vamos a escucharla al doctor Jaime Molina, te va a gustar, porque es un chavo que él es colombiano, está estudiando en Buenos Aires y está haciendo no sus prácticas, ya está recibido y está operando en un hospital. Él se encarga de la parte abdominal, ¿me entendés? Es un cirujano abdominal. Pero esto le va a explicar mejor él. Vamos a la entrevista, Betito. Hoy nos vamos a entrevistar, mediante vía Zoom, al doctor Jaime Molina, que es cirujano gástrico. Doctor Molina, es un placer tenerlo y que nos acompañe a nosotros acá en Saludablemente. Le doy la bienvenida y las buenas tardes. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. No, Víctor, para mí un placer estar acá. Mientras sea para enseñar, para mí siempre estoy dispuesto. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Doctor, quiero hacer una pregunta y te voy a tutear, 1000 perdones por eso. Contame, me dijiste que estabas trabajando en el hospital público. ¿En cuáles hospitales estás trabajando vos como cirujano? Bueno, actualmente como cirujano estoy en un hospital en Lanús. El hospital se llama Hospital Narciso López de Lanús, o le dicen Hospital Vecinal. Ahí es donde hago mi Perfecto. principal actividad. ¿Y los otros 2 hospitales? ¿Haces clínica? No, en el otro hospital es el Hospital Udaondo, es un hospital especializado en cirugía de estómago, o sea, cirugía gástrica. Y no solo de estómago, es una cirugía gastroenterológica. Eso también sería un hospital donde yo estoy. Pero ahí voy mucho menos. Mi actividad principal sería en la provincia, principalmente. El- Perfecto. Bueno, contame, doctor, ¿qué es la cirugía gástrica? Bueno, la cirugía gástrica, o mejor dicho, la cirugía digestiva, es una especialidad que se encarga operar todo el aparato digestivo. ¿Qué quiere decir eso? El esófago, el estómago, el colon, la vesícula, el recto. Así que vemos muchas enfermedades que son bastante comunes. Dentro de esas enfermedades comunes, contame un poquito cuáles son las que más has operado y las que más te toca ver en el caso del hospital. Bueno, en el caso de hospital, la reina de todas es la vesícula. La vesícula es la cirugía que La nosotros vesícula. más frecuentemente operamos. Sí, señor, la vesícula. Seguramente tienes algún familiar, un ¿La amigo o importa? incluso tú con piedras en la Sí. vesícula. Contame un poquito, porque es interesante el tema de la vesícula. ¿Cuál es la función que cumple la vesícula dentro de lo que significa la digestión?
Bueno, la vesícula produce algo que se llama la bilis. Imagínense la bilis como si fuera un líquido verde que se encarga de disolver. Entonces la bilis te disuelve las grasas, la grasa que uno come. ¿Y por qué es importante? Porque al momento de que la bilis disuelve la grasa, esta grasa se puede absorber. Entonces es su función principal. ¿Qué importancia tiene la vesícula biliar? Le dijiste que era la reina de las cirugías, o sea, la que más, Sí. lo que más es más frecuente. ¿Qué importancia tiene la vesícula biliar en la digestión, por ejemplo? Bueno, la vesícula es como una bolsa que almacena la bilis. Y la bilis Claro. es la que hace que cuando lleguen las grasas que uno come, la bilis ayuda a disolver esas grasas. Entonces la vesícula que tiene la bilis disuelve las grasas que son importantes para que nosotros las podamos absorber. Y esa es su función principal. Ahora, cuando se produce, ¿se la extrae a la vesícula o se la abre y se saca las piedras y se vuelve a cerrar o cuando hay una afección vesicular, por ejemplo? Claro, ¿Se la me extrae encanta, o claro, me encanta esa pregunta porque es una de las preguntas más frecuentemente que me hacen los pacientes. Cuando la claro, vesícula produce piedras, ya esa vesícula está enferma. Quiere decir que si nosotros abrimos y sacamos esas piedras solamente, esa vesícula va a volver a producir piedras. Entonces, la única solución definitiva siempre es sacar la vesícula. O sea que cuando te operan de la vesícula quiere decir que te la sacaron completamente, con todo y piedra adentro. ¿por qué se forman los cálculos biliares? O sea, ¿por qué se producen las piedras en la vesícula? ¿Cuál es la razón? Bueno, para responderte esta pregunta, vamos a imaginarnos este caso. Recuerda, si uno tiene agua y le pone un poco de sal, la sal se disuelve y uno no ve la sal. Correcto. Si uno le coloca a ese vaso de agua mucha cantidad de sal, va a llegar un punto en que ese agua no va a poder disolver la sal y esa sal se va a acumular. Exactamente lo mismo Exacto. pasa en la vesícula. La vesícula tiene la bilis y disuelve grasas, disuelve el colesterol. Gracias. Pero ¿qué pasa? Al haber Correcto. mucho, este colesterol no se va a poder disolver y ese colesterol se Correcto. cae, se acumula y finalmente forma las piedras. Por eso es que se producen las piedras en la vesícula. Hay otro mecanismo, pero ese es uno de los más importantes. La persona que se le extrae la vesícula biliar puede seguir comiendo todo normalmente o tiene una dieta especial o tiene que cuidarse un tiempo o para siempre. Ahí, ¿cuál es la situación en ese caso? Bueno, si bien todos los pacientes son diferentes, quiere decir que si a dos pacientes lo operamos de la vesícula, un paciente va a reaccionar diferente a otro. Pero en general, los primeros 15 días nosotros tenemos el paciente con una dieta baja en grasas. Y posteriormente de esos 15 días, de a poco va aumentando los alimentos. E inclusive ya al mes puede comer normalmente. Pero ojo, Ah, comer mira vos. normalmente no significa comer desordenadamente. Siempre te tienes que cuidar. Correcto, Con vesícula o sin vesícula, tienes que cuidarte. Así que si comes correcto, muchas grasas, correcto, va a ser malo para ti, tengas o no vesícula. Pero correcto. lo clave es esto. Perfecto. Una vez que te sacan la vesícula, tu vida va a continuar normal. Vas a comer como antes lo hacías. Pero debes cuidarte como toda persona. Correcto, correcto. Bueno, pero se dificulta un poco en los primeros tiempos la digestión, digamos. Me imagino. Se No, dificulta un poco. no, prácticamente nada. En algunos pacientes sienten un poco de distensión en la panza, que sí que se le hincha un poco. En otros pacientes tienen náuseas, pero es algo totalmente pasajero, que en los primeros 15 a 30 días pasa y el cuerpo se adecúa a vivir sin vesícula. Perfecto. Entonces eso es importante porque muchas veces muchas personas no lo saben y eso. No, totalmente.
Te llevo a otro tema del aparato digestivo. Contame, las úlceras gástricas, que muchas veces Sí, producen hemorragia. Hemos conocido un gran general, que es el general San Martín, cruzó los Andes con problemas de gastritis, que vomitaba sangre, ¿me entendés? Bueno, es parte de la historia, pero contame un poquito, ¿qué son las úlceras? ¿Por qué se producen? ¿Y por qué se produce ese sangrado, ese, que es bastante abundante, ¿no? claro. Bueno, las úlceras gástricas son como, para que lo entiendan, como si fuera una herida dentro del estómago. Esa herida, junto Correcto. con el estómago, que sabemos que produce ácido, hace que esa herida Exacto. se crezca un poco más. Y el estómago está nutrido por Claro. vasos. Entonces, esa herida abierta es la que produce el sangrado. Por eso los pacientes con úlcera a veces tienen sangrado. Ahora, Perfecto. generalmente se produce porque no hay un equilibrio entre entre la parte que protege el estómago y el ácido. Y ese ácido termina quemando las paredes del estómago y se termina produciendo la úlcera. Además, está asociado, o sea, acompañado de una bacteria que es muy común, que no sé si la has escuchado hablar, que se llama Sí, Helicobacter pylori. el lenguaje de Pylori, sí, Esa correcto. está Y ahí muy tengo una relacionada con consulta. las úlceras. Ah, no me digas. Sí, señor. Y el tema de la mucosa gástrica, ¿qué pasa ahí? ¿Se corta la mucosa? ¿Hay menos cantidad de mucosa gástrica protectora, digamos, del estómago? ¿Tiene mucho que Sí. ver eso? No, no, recuerda que lo de la úlcera generalmente son muy chiquitas y el estómago es muy grande, así que con que tenga una úlcera en un Claro, solo lugar no pasa absolutamente nada. La mayoría del estómago está perfecto. recubierto por mucosa normal. Eso, bien. Bueno, y contame un poquito más sobre lo que significa, digamos, la... Hay algo que nos ha interesado mucho, y por eso te lo pregunto, y creo que a mucha gente le interesa, que es el bypass gástrico. Contame en qué consiste todo eso, si podés hacer un resumen de en qué consiste y quién se lo puede hacer, o en qué condiciones debe reunir para poder hacerlo, o lo puede hacer cualquiera o no. Sí, Perfecto. El bypass gástrico es una cirugía, en este caso que se utiliza para poder disminuir de peso. Eso se llama correcto. cirugía bariátrica. Ahora, la La cirugía variante, bariátrica, exactamente. que entre que la más famosa es el bypass gástrico y la otra es la manga, el bypass se utiliza para las personas que tienen obesidad, pero no solo eso. Nosotros manejamos una escala que es el índice de masa corporal, que es una fórmula Correcto. matemática que nos indica qué tanta obesidad tiene el paciente. Y entonces, para el bypass, no todo el mundo se la puede hacer. Por ejemplo, si me la hago yo con un índice de masa corporal de 25 y me hago un bypass, es peligroso, puedo correr mi vida a peligro. Claro. Ujú. Pero Sí, pero si se lo hace, si se lo hace un paciente con un índice de masa corporal de 40, que es mayor que yo, que tengo 25, ya es una indicación de una cirugía bariátrica. Y ya con eso te digo la primera correcto, indicación. La otra correcto. indicación, la otra indicación es cuando tienes un índice de masa corporal de 35, pero además de eso se acompaña de diabetes, hipertensión o algún otro problema asociado con la obesidad. Esas son las dos indicaciones En eso, principales del bypass. ahora, te hago una pregunta. En esas condiciones, ¿la podés hacer en la cirugía? Si tenés diabetes, hipertensión y todo lo demás, o tenés que nivelar todos los valores para recién hacerla, o no o directamente no se la puede hacer. Eh, esta cirugía, además de se llama cirugía bariátrica, tiene otro componente que es importante, que se llama cirugía bariátrica y metabólica. Se llama Ah, metabólica
porque justamente se ha demostrado que este tipo de cirugía mejora la dislipidemia, que es el colesterol alto, la hipertensión y la diabetes. Así que, a contrario de lo que uno piensa, los pacientes con hipertensión, diabetes y obesidad que tengan indicación, es muy beneficioso que se hagan ese tipo de cirugía, siempre y cuando esté estudiado por un equipo especialista en cirugía bariátrica. Claro, claro. ¿Vos en este momento has realizado alguna cirugía bariátrica? No, en este momento estoy acompañando a un grupo de cirujanos bariátricos, por eso estoy tan compenetrado con este tipo de cirugías. Qué bien, la verdad te felicito, te felicito. Gracias. Y bueno, ¿cuál es tu consejo para las personas porque a veces de la nada, que no es de la nada por supuesto, pero muchas personas dicen de la nada me duele el estómago, por ejemplo. Y capaz no comí nada, no siento, pero me duele el estómago. ¿A qué se debería esto en los casos, vos como cirujano gástrico o gastroenterólogo, no soy gastroenterólogo, perdón, cirujano gástrico, qué aconsejarías vos en esos casos? Claro. Cuando los pacientes, que también es muy frecuente, me dicen me duele la panza, para, para los Sí, pacientes lo que es panza, para mí es mundo entero. Cuando me dices panza, uno como médico piensa en claro, al mínimo 5 o 6 órganos millones de totalmente cosas. diferentes. Claro, claro, Claro. Por eso te digo que correcto. cada caso es individual, porque un dolor de panza arriba no es lo mismo que un dolor de panza arriba a la derecha para mí. Claro, claro, Son cosas totalmente diferentes. claro, Por ejemplo, un dolor de claro, panza en la parte superior derecha de tu abdomen es vesícula, puede ser. Un dolor de puede ser, panza en el medio puede ser estómago o puede ser colon. Por eso correcto, es sumamente importante la consulta de un profesional en estos casos. exacto, perfecto. Eso es importante. Porque vos sabés que a veces, como te digo, ¿no? Uno pareciera que de la nada viniera un dolor y me dice, mira, me duele el estómago, me duele la panza, me duele esto, pero alguna razón debe haber para que exista Claro, el dolor, si no, claro. no Y sería todo sí, yo bien. he tenido pacientes que me vienen con esos síntomas, los reviso, le mando una ecografía y resulta que era la vesícula, que tenía piedras Claro, en la claro. vesícula. Tengo otro paciente que me dice, Mira me vos, duele la panza, lo reviso y resulta que era gastritis. Es muy amplio correcto, el dolor de panza. Por eso siempre es importante la evaluación. exacto. O sea, la consulta al médico en una palabra. Y te hago Exactamente. una consultita más. Pues es que mi provincia es una provincia que se ha convertido es muy húmeda y hace muchísimo calor. Y fundamentalmente está cambiando porque nosotros tenemos un clima subtropical y para mí, por supuesto, desde el punto de vista, también tengo mis conocimientos soy licenciado en gestión ambiental y estamos viendo, digamos, que está cambiando el clima y se está llegando a un clima casi tropical, ¿me entendés? En mi Entiendo. provincia, en el norte argentino. Y eso provoca una enfermedad muy recurrente, muy común, que se llama hemorroides. Entiendo. Contame un poco sobre esa situación, contame un poquito porque el simple hecho de manejar, a veces manejar el colectivo, manejar camiones, manejar el auto, que provoca todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, Contame, las hemorroides contame qué es. es bastante frecuente. Imagínate, para que lo entiendan, las hemorroides son como unas venas, que su nombre es venas Exacto. hemorroidales. Esas venas todos lo tenemos. Ejemplo, yo tengo venas hemorroidales, Es tú tienes esas venas, pero es diferente a tener esas venas sanas que esas venas enfermas. Cuando esas venas se correcto. enferman, es la enfermedad. O sea, es lo que uno dice, tengo hemorroides. Cuando un paciente dice, tengo hemorroides, uno supone que esas venas están enfermas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Exacto. Exactamente, hay múltiples factores. Uno importante es el estreñimiento. Imagínate que el recto por donde uno evacúa es un tubo.
Si uno Exacto. pasa por ese tubo la materia fecal muy dura, esa misma materia fecal dura maltrata a las venas, maltrata a las hemorroides. Por eso cuando van del cuerpo con una Exacto. materia fecal dura, produce sangrado, porque esa materia fecal que es como, dura como una piedra maltrata y lastima las hemorroides. Exacto. Negativo. También los pacientes con estreñimiento que no pueden ir del cuerpo por muchos días y tienen que hacer mucha fuerza. Si yo hago mucha fuerza, las hemorroides se inflan, se hinchan. Y eso también predispone a que, los pacientes sufran de hemorroides. Correcto. Y también, bueno, Y hay eso mucho... ¿Sí? tiene solución, digamos, de esa situación, porque hay una Bueno, protrusión de las venas hacia afuera. claro. Sí, afortunadamente hay solución. Y la primera solución es una solución clínica. Quiere decir cambiar el estilo de vida. Sí. Por ejemplo, si yo veo que cada vez que voy del cuerpo muy duro, quiere decir que la materia fecal es muy dura y sangro, entonces lo primero que tengo que hacer es cambiar eso. Modificar la dieta para cuando vaya a defecar o ir del cuerpo sea blando y no maltrate las hemorroides. Correcto. Eso es Correcto. fundamental, porque yo te puedo dar como cirujano tratamiento médico, o sea, pastillas antihemorroidales, cremas para las hemorroides, Ya. cremas para que te desinflames, pero si no cambias No, el estilo de vida, si no cambias lo que comes y no cambias la forma de evacuar o de defecar, no hay solución. correcto. El Es problema sigue. fundamental. Cuando las hemorroides están muy avanzadas, que se salen, que uno se la puede tocar, el tratamiento ya será un tratamiento de cirugía. Quirúrgico. Sí, señor. Perfecto. Bien, Jair, por último, y porque no te quiero robar más tiempo, sé que estás ocupado, contame un poco qué es la fístula anal, ¿me entendés? Y bueno, Sí. cómo se la trata, cómo se compone Ahí, o cómo te se explico. cura de eso. Bueno, primero importante, hay que entender qué significa fístula. La Correcto. fístula es una comunicación entre dos cosas. Imagínate la fístula como un túnel que atraviesa una montaña. La Ujú. montaña sería la región anal y la fístula sería ese túnel que lo atraviesa. Y tiene una entrada y un final. Eso básicamente sería Correcto. una fístula. Y la mayoría de las fístulas se producen porque anteriormente en el transcurso de su vida los pacientes tuvieron un grano o un absceso. Entonces la mayoría de los pacientes primero tienen un grano o un absceso en la región anal, este se drena, se resuelve y a los meses produce esa comunicación, ese túnel que nosotros le llamamos fístula. Correcto. Ahora, los síntomas de la fístula son que el paciente se siente molestia, se siente como humedad, como va del cuerpo, se coloca la ropa interior y siente un líquido que le sale. Incluso se puede tocar el agujerito, o sea, la boquita del túnel, cuando se limpia. Claro. Y el tratamiento de las fístulas es un tratamiento, la mayoría de las veces, quirúrgico. O sea que tenemos que llevar al paciente a cirugía para poder eliminar ese túnel, por así decirlo, para poder eliminar esa fístula. Y todo este tratamiento quirúrgico tiene que ver Sí, la temperatura, por ejemplo. eh, Perdona, te hice dos preguntas en una, pero es quirúrgico y tiene mucho que ver la temperatura del ambiente, digamos, ¿cierto? El calor, por ejemplo. mira, el ambiente con mucha humedad, con mucho calor, así como, por ejemplo, uno se siente mucha humedad, se siente sudado. También la zona Por- perianal, la zona anal está igual, está totalmente igual, con mucha humedad. Y si tú no tienes una higiene periódica en tu zona perianal, en tu zona anal, esa humedad va a predisponer que crezcan microorganismos. Y al final puede incluso hacer que tengas o complicaciones o que la fístula sea aún más molesta de lo que es. Así que sí, el clima tiene que ver. Y el tratamiento es con cirugía, una vez que tenga la fístula.
exactamente. Bueno, doctor, y ahí, la verdad, solo me queda agradecerte y bueno, felicitarte por todo lo que estás haciendo, la verdad, capacitándote, preparándote. Y bueno, y decirte que, y agradecerte por la predisposición para estar acompañándonos en Saludablemente, porque te dije, este programa se ve en toda la provincia y es como si vos entraras a través del televisor a la casa de esa persona y enseñaras cosas que muchas veces uno no sabe o no entiende. ¿Me No, para entendés? Porque mí a veces también, totalmente feliz y contento por la invitación. Y un placer es explicar y ayudar a la gente. Los médicos no somos solo médicos, somos educadores. E igual que tú, estamos educando. fundamental, fundamental. Bueno, Jair, la verdad, un placer. Ya sabes, mi nombre es Víctor Silva y estoy a tu disposición las veces que vos quieras porque me parece que los vamos a seguir viendo y seguir encontrándonos y te agradezco infinitamente por todo esto. No, Desde Víctor, a Tucumán, ti, muchas gracias. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Viticiar, un programa que te hace soñar. Donde vivir bien es lo natural. Bueno, ahí estuvimos con el doctor Jaime Molina, médico cirujano. Es un médico que se recibió en Colombia y vino a hacer su especialidad acá. Me pareció muy interesante la nota. A veces hubo un problemita de descoordinación porque era un Google Meet, que si me preguntas qué significa no entiendo. Entonces soy sincero porque no tengo la más pálida idea, pero bueno, hicimos esto gracias a Flavia Bravo, gracias a Norma Díaz y gracias a un montón de gente, Alberto que también estuvo interviniendo ahí porque hizo algunas modificaciones. Pero bueno, la idea era de que aprovechemos a este muchacho, este doctor, que verdaderamente tiene mucho que ver porque se sufre mucho en nuestra provincia de todas estas situaciones de las cuales hablamos, como las hemorroides, o como por ejemplo la fístula anal, y él lo habló y lo explicó perfectamente. Y fundamentalmente, bueno, era eso, ¿no? Lo que queríamos era aprovecharlo a Yair, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, pero también que vos, que estás en tu casa, aproveches el conocimiento, ya que nos había cedido su tiempo solidariamente para poder llegar a tu hogar y que su conocimiento nos sirva a todos. Esa era y es la idea de este programa Saludablemente. Poder llegar a tu hogar, poder entrar en tu hogar, o por lo menos que el médico te visite y que te aconseje, que te sugiera qué es lo que tenés que hacer en tal caso en que exista alguna enfermedad, o tomes medidas de higiene o tomes medidas de seguridad para evitar los contagios, para evitar, ¿me entendés?, enfermarte, para evitar que se dañe tu salud. Esa es la idea. Te pido mil disculpas porque verdaderamente a veces no llega en el mismo momento la comunicación y por ahí se confundió, pero creo que Jair, que es un médico docente también, fue muy práctico al explicar y creo que todos pudimos aprender algo y fundamentalmente nos queda ese sentido de responsabilidad con nuestra salud y la de nuestros semejantes, ¿no? Es por eso que es necesario atender y entender lo que nos están explicando. Bueno, quien les habla, Vitín Silva, se despide de ustedes. No se olviden, chicos, hay algo fundamental en todo esto. Vamos a tener un veterinario, si Dios lo permite, el próximo programa, pero por favor,
cuiden a los animales, cuiden a sus mascotas, no los golpeen, no son juguetes. Explíquenle a sus chicos que no son juguetes, que no se los puede tirar y tratar como si fueran de plástico, sino son animalitos que sufren. Y bueno, si podés adoptar algún animal de la calle, mejor, ¿viste? Porque están desamparados, así como nos está pasando hoy también con muchos seres humanos. Y no te olvides del lema de saludablemente, ¿no? No podés ser feliz, si no tenés salud. Bueno, y les habla Vitín Silva, se despide de ustedes, nos estaremos viendo el próximo lunes y seguramente nos encontramos el miércoles con la otra historia, ¿eh? Abrazo grande para todos, esto se repite el día jueves. Abrazo gigante y a la misma hora nos estamos viendo el miércoles, pero ya en la otra historia. Abrazo grande para todos, gracias Alberto, gracias Nacho, gracias a ese y a todos los compañeros a Normita Díaz y a todos los que trabajan y hacen posible que estemos en el aire, ¿no? Gracias por todo. Abrazo grande, chao, nos vemos. Cuando el cuerpo la mente quiere brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con Bikini sirve la energía, prende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar, consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Bikini te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que podés aplicar. Con entrevistas, datos y diversión, la salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar, consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Bikini te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural.